Bienvenidos a este video donde vamos a estudiar la función lineal. Y vamos a ver algunos aspectos bastante interesantes alrededor de este tema. Esta presentación fue elaborada por la profesora Miriam González. Bueno, vamos a iniciar. Nos interesan tres aspectos de las funciones lineales. Primero vamos a ver los aspectos generales, definición de función lineal. Luego vamos a ver que las funciones lineales se pueden interpretar como rectas en el plano cartesiano. Y también vamos a estudiar un concepto importante que se conoce como pendiente, que a su vez va a determinar la monotonía. Muy bien, una función lineal viene definida por un polinomio de primer grado. Y es por esto que, bueno, si recordamos de los temas anteriores, hablamos del polinomio lineal o polinomio de primer grado, asociado justamente a esta definición. Entonces, aquí presentamos varios ejemplos. Aquí podemos ver dos ejemplos, ¿no? Estos f de x y g de x son funciones lineales porque vienen definidas por medio de un polinomio lineal. Si nos fijamos bien en el segundo ejemplo, pues aquí vamos a aumentar un poquito el tamaño de esto. En el segundo ejemplo podemos notar, vamos a hacerlo con esto. Podemos notar que sigue siendo un polinomio lineal el que tenemos ahí. Bueno, dado que todo polinomio se puede escribir en esta forma, se puede escribir como mx más b, entonces toda función lineal se puede escribir en esa forma, ¿no? De esa forma, mx más b. Como sabemos de las notaciones de funciones, tenemos que f de x igual a y, y esto pues terminaría siendo o determinando esta ecuación, ¿verdad? Esta ecuación que tenemos aquí, que a veces se conoce como ecuación de la recta, ¿verdad? Aquí tenemos otras observaciones. Primero tenemos que el dominio y el rango de la función lineal son todos los números reales. La gráfica de una función lineal es una recta. Y la función lineal, que tiene por ecuación lineal esto que tenemos aquí, tiene algo que, bueno, siempre va a tener un intercepto en el eje X y otro en el eje Y, ¿verdad? Si esta recta pasa por el origen, entonces en esos casos puede ser que tenga un solo intercepto o puede ser que tenga infinitos. Bueno, si m es diferente de 0, no, en este caso, como aquí en la definición no tenemos menos b entre m, entonces estamos asumiendo que m es diferente de 0, ¿verdad? Para que sea lineal. Bueno, en cualquier caso tenemos que estos son los interceptos para esta función lineal. Aquí tenemos el siguiente ejemplo, nos dice grafique la función lineal y bueno, nos dan la función que tenemos aquí. Entonces lo primero que hacemos es simplificar o tratar de escribir nuestra ecuación lineal de esta forma, ¿no? Como mx más b, ¿no? Entonces lo que hacemos es asociamos los términos semejantes y pueden ver que lo que nos queda es esto. De aquí podemos deducir que m es 1 y que b es menos 1, ¿verdad? Esto se ve ahí. Entonces, una observación muy importante que facilita el trabajo es que, dado que sabemos, ¿verdad? Tenemos de manejarlo ya de esta manera, dado que sabemos que una función lineal gráficamente es una línea recta, entonces para graficar o para dibujar una línea recta lo único que necesitamos son dos puntos de esta recta. Entonces lo que hacemos es obtener justamente dos puntos. Y eso lo hacemos simplemente evaluando la función en dos valores del dominio. Como el dominio son todos los reales, entonces nosotros podemos cómodamente escoger dos valores cualesquiera. Aquí, por ejemplo, se ha decidido tomar menos 1 y 1. Al evaluarlo,
en la función obtenemos como imagen menos 2 y esto conforma el punto menos 1, menos 2. Con 1 y 0 obtenemos de hecho el intercepto en el eje X, que es 1,0. Entonces, si nosotros graficamos estos dos puntos en el plano cartesiano, entonces la gráfica de nuestra función es la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces aquí vemos, ¿no? Miren, acá está 1,0 y el otro punto era menos 1, menos 2. Aquí se los recuerdo de nuevo, ¿no? Menos 1, menos 2 y 1,0. Y entonces solamente tenemos que pasar una recta que atraviese esos dos puntos, ¿no? Ponemos las flechitas, este punto es muy importante, notemos que ponemos las flechitas indicando que esta recta sigue, ¿no? Sigue para allá y sigue en esta dirección, ¿no? Veamos otro ejemplo. Hacemos exactamente lo mismo, agrupamos las letras X y luego el término que no depende de X y obtenemos eso, ¿no? Ahí obtenemos el valor de M y el valor de B. Ya vamos a ver que esos valores también son importantes. Otra manera en la que podemos trabajar es intentando encontrar los interceptos en los ejes. Por ejemplo, el intercepto en el eje X, si nosotros recordamos, ¿no? Los interceptos en el eje X son de esta forma, X, 0. Entonces lo que nosotros queremos es que la imagen sea igual a 0. Y esto es equivalente a decir que Y es igual a 0. Y para que Y sea igual a 0, recordemos que f de X es Y, ¿no? Tenemos hay que recordar eso, ¿no? Que f de X es Y. Entonces si yo quiero que esto sea igual a 0, entonces estaríamos diciendo que todo esto sea igual a 0, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí, en esta parte de acá? Si nosotros notamos, esta es una ecuación lineal que tiene como respuesta X igual a menos 1. Entonces con esto tenemos el intercepto en el eje X y también tenemos un punto que nos puede servir para graficar nuestra función. Tenemos el intercepto en el eje Y, que es el caso cuando X igual a 0. Recordemos que los interceptos en el eje Y tienen esta forma. Entonces lo que nosotros queremos es que X sea igual a 0, ¿no? Entonces simplemente tendríamos Y igual a esto que está aquí con X evaluado en 0, ¿no? Si de aquí se puede notar, ¿no? Si nosotros evaluamos en 0, nos quedaría que Y es 3 octavos por 0 más 3 octavos, que eso es igual a 3 octavos, ¿no? Es lo que vemos aquí. En esta también nos piden los... Bueno, al final aquí tenemos los interceptos, ¿no? Lo que habíamos mencionado. Muy bien, ahora vamos a hablar de las rectas, ¿no? Este tema se separa porque una función lineal, sabemos que es una recta, pero no todas las rectas en el plano cartesiano son funciones. Es decir, una función es una recta, pero no toda recta es una función. Solo recordemos, imaginemos que tenemos el plano cartesiano para aclarar este punto. Si yo tuviera, por ejemplo, la recta vertical así, esta recta que ven aquí, entonces esto es una recta en el plano, pero claramente sabemos que por el criterio de la recta vertical esta no sería una función, porque aquí estoy interceptando justamente con la misma recta a todos sus puntos, ¿no? Y ya no es una función. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Es muy importante que sabemos que toda función lineal es una recta, pero no toda recta es una función. En general vamos a tener que la ecuación de una recta se puede representar de esta manera. Es decir, es un conjunto de pares ordenados que cumplen con una relación como la que vemos aquí, ¿no? Donde A, B y C son números reales, ¿no? Es decir, si yo tengo dos elementos X, Y que satisfacen esta ecuación, entonces ese par ordenado X, Y es parte de la recta en el plano cartesiano. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? de recta. Muy bien, tenemos lo siguiente: una recta que no es vertical, que pasa por estos dos puntos,
tiene la siguiente pendiente. Recordemos que, bueno, no se había dicho antes, ¿verdad? Pero cuando nosotros tenemos una ecuación lineal, recordemos que nosotros la podemos escribir de esta manera. Nosotros la podemos escribir de esa forma. Entonces, estas dos constantes, m y b, nos dan una información valiosa para nuestra recta, ¿no? Información valiosa en el sentido geométrico. Esta letra m se conoce como pendiente. Y esta letra b en realidad es el intercepto en el eje y. Que es cuando x igual a 0, podemos ver que queda y igual a b. Ese es el intercepto en el eje y. Entonces sucede que si nosotros conocemos dos puntos de una recta, entonces nosotros podemos encontrar ese valor de m con esa fórmula que vemos ahí. Claro, siempre que la recta sea no vertical. La fórmula es bastante sencilla, si podemos notarlo, porque es simplemente la diferencia de las segundas componentes entre la diferencia de las primeras componentes de los dos puntos en cuestión, ¿verdad? Y la pendiente da una información muy interesante, y es que si la pendiente es positiva, tenemos que esta recta es creciente, ¿no? Si la recta es negativa, entonces es decreciente. Y si la pendiente es 0, que podría pasar, o sea, quedaría que y es igual a una constante, entonces la recta es constante. Muy bien. Aquí vemos algunos casos. Por ejemplo, si m es igual a 0, recordemos aquella regla, ¿no? Lo recuerdo aquí, de pensar que estamos caminando de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si nosotros camináramos sobre la gráfica, entonces iríamos subiendo, por lo tanto la pendiente es positiva, y eso sucede cuando m es mayor que 0, ¿no? Si m es menor que 0, entonces nosotros vamos a tener que la pendiente es negativa, y esto significaría que la función decrece, ¿no? Aquí hay un pequeño errorcito. Vamos a decir si m es igual a 0, en realidad si m es igual a 0, entonces lo que veríamos es una recta constante. Y la pendiente no está definida cuando tenemos rectas verticales. Estos son algunos casos especiales, ¿no? Pero no dejan de ser una recta. Aquí tenemos algún ejemplo. Tenemos: determina la pendiente y monotonía de la recta que pasa por los dos puntos que vemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos la pendiente. Recordemos que es simplemente la diferencia de las segundas componentes. Ahí pueden ver ustedes 1 menos 2 entre la diferencia de las primeras componentes. Raíz de 5 menos raíz de 3. El orden es muy importante y se tiene que mantener, ¿no? Siempre, ¿no? El mismo orden en el que ponemos las imágenes debe ser el mismo orden en el que ponemos las preimágenes en la parte de abajo. Aquí, racionalizando, llegamos a este resultado, y como vemos es positivo, y por lo tanto tenemos el valor de la pendiente, y sabemos que al ser positiva, entonces la monotonía de la recta es positiva, o sea, es creciente, ¿no? Esa es la conclusión que podemos llegar ahí. Tenemos aquí un ejemplo un poco enrevesado, ¿verdad? En el cual tenemos que determinar cuál es la pendiente de la recta. Y la forma de hacerlo es bastante sencilla. Simplemente tenemos que expresar esta ecuación en su forma natural, que es así: mx más b. Y simplemente el coeficiente que acompañe x es la pendiente que andamos buscando, ¿no? Entonces, si se fijan, es de ir moviendo hacia un lado la variable x y dejando, más bien, ¿verdad? Es dejar sola a la variable y, ¿no? Es una forma sencilla de verlo. Entonces se hace todo el procedimiento para dejar sola la variable y lo que obtenemos es esto de acá, por despeje, que ya conocemos. Si se fijan, entonces este numerito que está aquí es la pendiente de esta recta, ¿no?
ahí lo vemos. Entonces la pendiente también sabemos que es creciente, ¿no? O sea, la recta se vería de esta manera en el plano cartesiano. Muy bien. Si nosotros tenemos la pendiente de una recta y sabemos un punto por el que pasa esta recta, entonces nosotros podemos encontrar la ecuación de esa recta utilizando esta fórmula que se llama fórmula punto pendiente o forma punto pendiente. Es decir, nosotros podemos determinar la ecuación de una recta si nosotros conocemos estos dos elementos, la pendiente y un punto que pasa por la recta, ¿no? Y esta es la manera para hacerlo, ¿verdad? Es una formulita que se debe aprender, ¿verdad? Pero no es tan difícil de recordar. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo, nos dice encuentra la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 1, menos 2 y tiene pendiente 4. Entonces, nosotros podemos escribir la ecuación utilizando la forma de punto pendiente, ¿no? La voy a escribir de nuevo aquí, era y menos y1 igual a m por x menos x1. Para este caso, pues m nos dicen que es 4 y el punto que nos ofrecen x1 y y1 es menos 1, menos 2. Entonces x1 es menos 1, y1 es menos 2. Si sustituimos acá, ¿no?, en esa fórmula, pues lo que nos queda es esto que vemos aquí, que simplificando nos queda esto que vemos acá en la parte de abajo. Y ahí tenemos entonces la ecuación de la recta en su forma natural o general, ¿verdad? Una forma de comprobar que el resultado está bueno es evaluar el punto menos 1, menos 2, a ver si todo está bien, ¿no? Por ejemplo, si yo sustituyo y por menos 2, esto debería ser igual a sustituir x por menos 1 y sumar 2 aquí, lo cual evidentemente es cierto, ¿no?, si hacen las operaciones, o sea que está bien. Tenemos otro ejemplo aquí, ¿no? Nos dice encuentra la ecuación de la recta que pasa por esos dos puntos y bueno, nos pide la monotonía. Este es muy parecido, ¿no? Vamos a pasar de él. Vamos a pasar. Muy bien, este era el tema, ¿no?, que traía para este video. Espero que les haya servido y nos veremos en uno próximo.